Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience The Podcast. El podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Arquitecto, ¿cómo está? Bien, bien. Para la edad, bien. No, muchas gracias. Sé que se complicó un poquito, pero aquí estamos. Así es, aquí estamos. Me da mucho gusto que hubiese aceptado la invitación porque cuando yo entro a la escuela de arquitectura, el primer maestro con el que me topo es con usted. Tiene una muy buena forma de introducir la arquitectura a muchos estudiantes. Espero y mucha gente que estuvimos o que hayamos pasado por esa escuela nos estén visitando y nos estén viendo. Ah, qué bueno, qué bueno. No, y la verdad que así ha sido, ¿eh? ¿Sí? Ha sido. O sea, es tratado. Quién sabe cómo ha salido, pero... Yo creo que sí. Que sí. Tiene muy buena mano para dar esa introducción sobre lo que vas a ir aventurándote, ¿no? Lo que es la arquitectura. Yo lo veo así, yo lo percibo así. Muy bien. Vamos a conociéndolo un poquito. ¿Quién es Francisco Cuevas? O el arquitecto Francisco Cuevas, el maestro, el docente. El docente. Bueno, yo siempre cuando me presento en algún lugar, siempre digo, soy tijuanense. Nice. Esa es la primera. A veces antes decía que era arquitecto porque quién sabe qué razones extrañas estudié arquitectura y apasionado de la fotografía, ¿no? Como bien lo sabes. Sin embargo, después me di cuenta que podía ser al revés, ¿no? Tal vez estoy enamorado de la fotografía y la pasión de la arquitectura fue lo que me hizo jalar para allá, ¿no? Pero también oí otra que me parece mejor. Si hubiera estudiado para fotógrafo, no podría ser arquitecto. Y estudiando arquitectura pude llegar a ser lo que me gusta, la fotografía. ¿De dónde nace eso de estudiar? ¿Conoció primero usted la fotografía o primero la arquitectura? No, la arquitectura. Okay. O sea, definitivamente la fotografía... Bueno. Vamos a aclarar. Ajá. Sí, la fotografía la conoces desde niño. Hablo de una niñez diferente a la tuya, seguro, ¿eh? Yo soy de una niñez donde había una cámara por casa. Okay. Si bien te iba, ¿no? Si bien te iba, exacto. Y la manejaba, pues, el patrón, ¿no? Y yo fui el afortunado entre 5 hermanos. Soy el mayor. Ok. Sí, que era el único que se le permitía usar esa cámara, ¿no? Aparte de mi padre. Así que desde muy pequeño pues me acostumbré a las distancias, a las aberturas, porque antes tú colocabas todo. Exacto. ¿No? Era todo manual. Sí. Realmente. Y después salir creciendo, pues la fotografía siempre a un lado de mí. Ahora, cuando empecé a creer que podía gustarme más, era hasta la carrera. Okay. Hasta que empecé a estudiar la carrera. El mayor problema era conseguir una cámara, pero ahí la afición empezó a aparecer mejor. Ahora, ¿cómo llega esa decisión? ¿Cómo decide usted en la preparatoria, desde antes, estudiar eso? Estudiar arquitectura. Mira, también, los tiempos son muy diferentes. Te aseguro que cuando yo estaba en la secundaria también hice un examen, aquellos famosos de... Psicométrico y de orientación vocacional y todo aquello. Pero yo los manejaba para que me saliera arquitecto, ¿no? O sea, incluía la pregunta y la inclinaba siempre. ¿Te gusta más jugar con cubos o con letras? Pues le ponía cubos porque saliera diseño, ¿no? Pero entonces no estaba muy seguro de que eso fuera. Sin embargo, había la poca posibilidad de un abanico de carreras tan amplias como hay ahora. Ok. Sí, bueno, no existía eso. No existía. Independientemente de que no había ni siquiera universidad en la ciudad. O sea, de todos nos íbamos a ir. O sea, nosotros crecíamos sabiendo que después de preparatoria te tenías que ir de la ciudad. Eso ya lo sabías desde primaria, secundaria, ¿no? No voy a negar que en primaria hubo un día muy especial porque un profesor de sexto de primaria que yo tenía se le ocurrió invitar a profesionistas a darnos pláticas. Okay.
y fue un arquitecto, el primero y el que más me impresionó lo que dijo. Entonces yo digo, ¿qué tanto pudo haber influido él? Que ya no recuerdo ni lo que dijo, sino que recuerdo, es más, sé quién es. Okay. O sea, aún no ha muerto, vive aquí en Tijuana. No somos amigos, curiosamente no somos amigos, pero lo conozco bien. Y nunca le he dicho eso. Okay. Nunca se lo he comentado, a pesar de que lo conozco hace 20 años, ¿no? Y en secundaria fue diferente. En preparatoria sabes que te vas a ir y empiezas a tratar de tomar decisiones. O sea, en secundaria llevaba dibujo, pero en preparatoria pues ya llevabas dibujo técnico arquitectónico. Porque te la daba ya un arquitecto. Sí, por cierto, me lo daba Polanco, el arquitecto Polanco, okay. Arturo Polanco. Y decía yo, si ya no están encaminando, el taller que yo escogí en la preparatoria era electricidad, porque no me dieron más que 3 opciones. Mecánica automotriz, electricidad o electrónica. Claro que electrónica de bulbos, ¿no? Pero electrónica al fin. Y yo decía, ¿qué me puede ayudar más a mi carrera? Pues electricidad. Y ándale, con que no éramos 15 y lo eliminaron y todos fuimos electrónicos, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Y al terminar la preparatoria, automáticamente nos íbamos, curiosamente, a la misma universidad todos. Okay. Que en este caso era el Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Pues porque saliendo de esa preparatoria nos daban entrada directa. Okay. No hacíamos ni examen de admisión nosotros. Vamos, las propias vocacionales de ellos hacen examen, nosotros no. Los de Tijuana no hacían examen. Okay. Entonces entrábamos directo. Ni siquiera íbamos, nos inscribían. ¿Sí? O sea, tienes automáticamente tu ficha. Había... Ahora, ¿en el Politécnico era la carrera de arquitecto, ingeniero? Ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto. Así se llama la carrera. ¿Qué tal fue esa etapa para usted, sobre todo salir fuera de Tijuana y vivir otro tipo de cultura y otro tipo de gente, conocer otro tipo de... Ay, si supieras. digo, si supieras, porque déjame decirte que el grupo donde yo estaba en la preparatoria éramos 40. 5 no se fueron. Ok. 5 se quedaron. Unos a esperar al inicio del TEC, que ya estaba cerca, o la propia universidad, la UABC, que ya iba a abrir en Tijuana también instalaciones. Pero de esos 30 y tantos que nos fuimos, 25, 23 entramos a arquitectura. Y de los 23, 17 estábamos juntos. Okay. Entonces Tijuana nomás se trasladó, el salón de Tijuana se trasladó a la Ciudad de México. Y estábamos en el mismo salón, la mitad del grupo. Y entonces, cuando hablas de cultura, yo siempre digo, pues parecía que otros queríamos incluir nuestra cultura allá. Éramos los baños del grupo. Además, el grupo se conocía como los tijuanos. Okay. Los mismos profesores nos decían, ya está que tuve los tijuanos y todo, porque no éramos malos. Y la verdad es que no, yo creo que eso nos afectó mucho. Yo creo que pude haber más absorbido la ciudad, más de lo que lo hice, porque traté de hacerlo, pero sin separarme mucho de mis raíces. Del grupo, ¿ah? Sí, porque había gente que se perdía fácilmente y entonces ya no los volvías a ver. Vamos, los absorbía la ciudad con sus condiciones de vida, con sus actividades y ya, no sabías de ellos. O se regresaban. Hubo otros que regresaban, que no pudieron. Sí, pues hubo los que siempre van a renunciar, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué fue ese contraste ustedes viniendo de una Tijuana, pues yo creo que en esos tiempos era más americanizada que lo que existe ahorita? Era la moneda, creo que todavía estaba el dólar, la misma televisión, ¿no? Creo que nada más había un canal de televisión y era una repetidora. Las estaciones de radio eran más americanas que mexicanas. Cuando ustedes se van a otro tipo de cultura, ¿cómo fue para usted eso? Eso sí. Yo uso la palabra más que fue divertido. Porque hasta los profesores, los arquitectos decían, ustedes, ya no se llama como ustedes creen. O sea, sabían que nosotros le decíamos de otra manera las cosas, ¿no? Exacto. Y nosotros llegamos allá y no sabíamos que era un aplanado. Nunca habíamos oído la palabra aplanado acá, ¿no? Y entonces para nosotros eran pues acabados tipo retap y que no sé. Nosotros llegamos así con los nombres de las marcas, ¿no? Y cosas así divertidas. Nosotros no conocíamos los pesos. Llegamos allá, para tomar un autobús tenías que leerle la moneda. ¿Por qué? Porque no la conocíamos. Claro. Conocíamos puras monedas americanas. Sí. No conocíamos productos mexicanos. Los únicos productos que estaban en español en los mercados eran productos locales.
jugos Cairns, las pinturas Corona, qué sé yo, la leche. Leche Jersey. La leche. Pero aquí no había producto americano. Digo, no había producto mexicano. Las televisoras, como dices tú, pues había el Canal 6, que no dejaba ser una antena, pues prestada, vamos a decir, y que pasaba unas horas en español. Sí, cierto. Al principio, Cosas muy interesantes. El Canal 12 no era ni siquiera una repetidora, tenía su propia programación con programas que se conseguían mexicanos y quién sabe de dónde. Recuerdo mucho que en el caso de los canales de televisión, por ejemplo, los juegos de fútbol, eso me acuerdo siempre. Aquí pasaban los miércoles en la noche un juego de fútbol que había sido el sábado en la noche en Guadalajara. Okay. Siempre el del Estadio Jalisco. Entonces mirabas al Atlas, al Guadalajara, a los Leones Negros de la UDG. Okay. Y decías tú, pues yo lo estoy viendo como si fuera nuevo, pues no sé ni el resultado. Exacto. Y realmente era miércoles de fútbol, por decir el día, y cuando era un juego del sábado, ¿no? Pero así vivíamos de separados de esta cultura que ahora tenemos ya muy cercana, ¿no? Y realmente eso fue para nosotros el contraste, ¿no? Realmente nos divertíamos mucho porque nos daba más risa que pena y nos daba más... Bueno, con decirte que cuando llegamos a la Ciudad de México, supimos que éramos norteños. O sea, la gente nos decía norteños. Okay. Ya que nunca habíamos sabido que éramos norteños nosotros. Éramos de Tijuana, simplemente. Exacto. Pero norteños... Pues, o sea, no es un término común. Bueno, ahorita ya se usa. Ahora ya se usa más. Pero antes de decirte norteño era decirte que eres de Sonora, de Sinaloa, de Nuevo León, de Coahuila, de donde sea, que estuviera arriba de la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Eres norteño. Y hasta los de Nayarit se consideraban norteños, ¿no? O sea, llegaba el momento que decían arriba de Jalisco, arriba del DF, arriba de Veracruz, todos son norteños. Y entonces nosotros caímos en un estereotipo que nosotros no conocíamos. Claro. Nos metían en un estereotipo que no conocíamos. Yo siempre he creído que los de Tijuana éramos muy diferentes. Por eso que dijiste muy bien, no sé por qué lo sepas tan bien, pero definitivamente que estaban americanizados. Sí. Los discos que nos llevábamos, que eran long plays y de 45, unos pequeños, todos eran música en inglés. Todo era música en inglés. Aunque en México también se escuchaba mucha música en inglés, ¿no? Había estaciones, hay estaciones que se usaban para ello, aunque eran divertidas también. Claro. Para nosotros, los Beatles, allá eran los Beatles. Sí. Y para nosotros, Creedence, allá era Credencio. Credencio, Agua Clara, le decían. No, era divertido. O sea, nosotros nos divertíamos mucho. Sí. Y eso nos hacía un poco, o mucho elitistas. Pues sí. Siempre lo he creído. O sea, como dicen entre los jóvenes, estos se creen mucho. Éramos los únicos que no nos dejábamos de los de allá, por ejemplo. Entonces, era una vida diferente. Sí, no, me imagino ese contraste. Ahora, arquitecto, ¿cómo fue para usted esa escuela? ¿Era lo que esperaba cuando usted se muda y las clases y todo? ¿Sí fue lo que usted andaba buscando? Descubrimos otra cosa. En las escuelas profesionales allá, son muy independientes muchos de los grupos de poder dentro de ella, ¿no? O sea, ya las sociedades de alumnos que se llamaban comités de lucha, por cierto, porque ya había pasado el 68. Okay. Y en el 71 que pasó lo de los halcones, ya estábamos allá. Okay. O sea, yo me fui en octubre del 70 y empezaron mis clases en enero del 71. Y el hecho de que cualquier grupo, que pudieran ser hasta los de mantenimiento, pudieran cerrar la escuela, porque luchaban por una lucha que puede ser justa, claro, un aumento de salarios, prestaciones, pues te cerraban la escuela un mes. Wow. Entonces llega el momento en que decías, ¿qué estoy haciendo acá? Pero tampoco podías regresar, claro, porque el lunes podría haber clases otra vez, y tú acá, ¿no? Y aparte, íbamos y veníamos en autobús, 2 días de camino, ¿no? Wow. O sea, no había manera de andar en vuelos. Los padres de nosotros nos decían, pues ya te quedas porque nadie va a pagarte el vuelo. Sí, porque eran escasos y eran muy caros. Caros para la época. Sí. Caros. Porque un viaje en autobús de aquí a allá nos costaba cerca de $200. Ok. ¿No? Y el vuelo costaba cerca de 1,000. Entonces los padres decían, pues, además me ponían, bueno, ya muchos, 15 días mínimo que puedas venir, te lo paso. Ok. Pero no por un fin de semana, ¿verdad? No cada 15 días. No, pero sí te acostumbrabas, ¿no? Era parte del espectáculo también. A veces nos veníamos en el camión de la escuela.
Ok. O sea, se ponían de acuerdo allá, se llegaba a un acuerdo con choferes y con la dirección de transportes, y el autobús te traía, un autobús de la escuela, había muchos, eso sí, la escuela era muy grande, pues. Sí. Entonces, te traían, te dejaban, curiosamente, en casa de un profesor de aquí muy querido por todos, que hace poco murió, el famoso Peanuts, y nos dejaban en su casa, ahí en Las Palmas. Ok. Ahí se bajaban todos en un repartidero y ahí nos recogían, por ejemplo, en diciembre, ahí nos recogían el 2, 3 de enero, de regreso, en un camión oficial, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, porque traía unos logos tremendos, me ¿no? imagino. Sí, y nadie te detenía, ahí sí. Ok. Entonces, vivías una etapa así, te sentías importante, ¿no? Sin embargo, en la escuela, tú llegas y eres el grupo 23 de primer semestre. Y dices, pues, ¿cuántos somos, ¿Cuántos no? son? ¿No? En esta escuela había 3 turnos, de 7 a 12, de 12 a 5 y de 5 a 10, de lunes a sábado. Entonces, nosotros, que llegamos de afuera gratis, se puede decir casi gratis, nos mandaban el de 12 a 5, que no lo quieren los de ahí. Ellos quieren el de 7 a 12. Claro, temprano. Temprano y tener la tarde libre. Y los que trabajan quieren el de 5 a 10. Noche. Y nosotros nos dejaron de 12 a 5, que nomás era para nosotros la escuela. Pero la escuela era tan grande que tú siempre eres un número en la escuela. Sí, tu número de control, me imagino, ¿no? El número de control. Tienes 2 números de controles. Uno de la escuela y uno de la institución. Me lo sé, ¿eh? Sí, todavía se lo sabes. Yo también me sé todo el del TEC. Estaba muy sencillo. Pero pues el TEC, el año en que entraste y Sí. nomás te tenías que aprender 4. Ahora, arquitecto, una vez que ya lleva su carrera, sus materias y todo, ¿ya tenía algún plan una vez que estaba a punto de salir, hizo tesis? ¿Cuál fue su procedimiento? Son historias, ya, historias. A veces que no quiero recordar. Yo siempre tuve la meta de... Al principio entras creyendo que vas a diseñar ciudades completas, ¿no? Sin embargo, pues en el transcurso de la carrera, pues ya te vas dando cuenta de muchas cosas. Cuando yo estaba en 4º año ya, bueno, en 8º semestre, aparte que nos cambiaron de escuela a lo que ahora es la Escuela de Arquitectura del Politécnico, que está en Tecamachalco. Ahí está la Escuela de Arquitectura, está sola, Sí. ¿no? Y en aquel tiempo yo estaba en Zacatenco, junto a las demás ingenierías. Y aunque éramos de las más grandes. Y abrieron la Escuela de Diseño Industrial en el Politécnico. Y entonces yo estuve tentado a entrar, porque yo en ese momento traía la idea de diseñar muebles y accesorios. O sea, decía, no voy a meterme a pelearme con los míos pegando blogs y demás, con todos mis compañeros. Entonces yo quería hacer algo diferente. Dije, ¿a poco empezaría otra carrera? En primero, ya estando a 1 ya de en 8º, salir. sí. Y lo pensé tanto, y luego nos estaban sacando de la unidad donde vivíamos, bueno, donde estudiábamos, y tú ya le pensabas, ya no me quiero cambiar de apartamento, a buscar quién sabe dónde, ya no estoy para eso. Desesperado, entonces le pensé mucho. Ahora pienso que pude haberlo hecho, porque se te van los años tan fácil que Claro. podías haber hecho más cosas, ¿no? Y lo pensé tanto que tal vez yo fuera ingeniero en diseño industrial, curiosamente, en vez de arquitecto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo de la fotografía. Pero los arquitectos Sí. se encargaban del diseño industrial en aquella época. No, y además con muchas materias llevan muchas similitudes, llevan mucha referencia del art and craft, y ahí es donde vienen también las ingenierías industriales de hoy, ¿no? Claro, aparte el Politécnico, el nombre de ingeniero arquitecto tiene su historia, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué ponerle ese nombre a la carrera? Y lo defienden a capa y espada, ¿eh? O sea, nunca se lo van a quitar. De hecho, el TEC al principio también tenía eso, ¿no? Abrió como ingeniero arquitecto porque los TECs no dejaban de ser niños del Politécnico exacto. en su momento. El TEC número 1 del país es Durango. Okay. Fue el primero que abrieron allá en los años 40. Y ese usan el color guinda y blanco y usan la misma porra de Wellum del Politécnico, la tienen ellos como TEC. Okay. O sea, ellos se sentían parte del Politécnico. Después sí, creo que siguió Chihuahua, después Saltillo. Son los TECs más viejos. Otros somos el 21. El 21. Okay. En este momento hay más de 280 en el país. Entonces, el hecho de que hubiera mucha, vamos a decir, copia, a pesar de que no éramos parte del Politécnico, que quede claro, no lo éramos. Había convenios muy cercanos, eso sí. Yo mismo aproveché ese convenio, ¿no?
Y esos convenios te acercaban más al Politécnico que a otras universidades, por culpa de que eras de la parte de la subsecretaría técnica, ¿no? O sea, el área técnica estaba el Politécnico y los TECs. Okay. Eran las universidades tecnológicas, ¿no? Ahora hay más. Y por el otro lado, pues la UNAM y las estatales. Sí. Y casi siempre las privadas. Okay. Que en aquel tiempo estaban separadas también. Ahora ya todo está ya junto. Todo está. Ahora está todo junto. Ahora, una vez que usted termina la escuela allá, ¿ya tenía una decisión o el plan que yo le preguntaba antes? ¿Decide regresarse para acá, que se queda un tiempo allá o que estaba pensando? Te digo que es una etapa de hippie ahí, muy extraña. Sí, me dediqué a estudiar otras cosas. Okay. No sabía si regresarme inmediatamente y porque siempre pensaba en cómo vas a empezar a trabajar. Exacto. Entonces yo odiaba el dibujo técnico porque nosotros dibujábamos a mano. Sí. Nada que computadoras ni que nada. No. Y yo decía, voy a trabajar ¿cuántos años dibujando? En una empresa que me quiere contratar en Tijuana. No había tantas, ¿no? No había tanto opción como tienen hay ahorita, muchos muchachos. Y yo decía, no, es que tengo que llegar preparado en otras cosas. Y en aquel tiempo yo leía mucho, estaba medio loco, ¿no? Era medio apartado de mucha gente, porque mis compañeros estaban regresando. Okay. Y yo me estaba quedando solo. Y en aquel tiempo me dio por estudiar, tuve la oportunidad de estudiar en Bellas Artes, cursos sobre arte, que le llamaban, me acuerdo, llevé 4 años, cursos de actualización de conocimientos de arte, se llaman. Órale. Y me gustaban mucho y pues eran gratis. Tú te inscribías gratis. Claro. Y te daban, era una probada de cada parte o parte de las artes, pero dada por los encargados de esa parte en México. Por ejemplo, artes musicales, es decir, apreciación de la música sinfónica. Y ahí vas con el director de la Orquesta Sinfónica de México. Okay. En aquel tiempo era Lozano, si mal no recuerdo. Restauración de monumentos nacionales con Carlos Flores Marini. O sea, llevabas con el director o el encargado, el experto mayor de México, ¿sí? Él daba ese curso. Y luego en Bellas Artes, ¿no? O sea, nada más. Bueno, lo llevabas en una iglesia antigua, que está ahí a un lado de la Pinacoteca Nacional, que está a un lado de la Alameda. Pero lo curioso era que te los ofrecían, vamos, tú ni siquiera andabas buscándolos, te los ofrecían. A través de un amigo supe de ellos y dice, pues son gratis y tienen cupo limitado, tenemos que ir. Y así me quedé 4 veces a esos cursos y me sentía fascinado por culpa de que todavía tenía ese dilema del cual hablas. Claro. Decía, ¿a qué me voy a dedicar? Exacto. ¿A qué me voy a dedicar? Muchas veces en esa etapa uno no quiere que ni se termine la escuela, ¿no? Porque pues no sabe lo que le espera. No, aparte tenía una promesa de mi padre que me dijo, mientras estudies yo pago. Entonces yo no tengo que estudiar. Mi error fue no haber estudiado una maestría, aprovechando el pánico ahí, porque ya estaba ahí. Podía haber estudiado una maestría en la propia escuela, eso sí tenía muchas cosas ahí a disposición. Pero vuelvo a lo mismo, no estaba seguro si eso es lo que quería. No estaba seguro. Cuando yo llego aquí de regreso, que tuve que regresar, algunos dicen que me jalaron más las faldas que la propia decisión. Sí, porque tuve una novia que estaba acá y parece mentira, pero apareció el nombre de ella de nuevo. O sea que se van pasando los años y se van perdiendo esas relaciones de repente como eran antes, ¿no? Cuando te venías más seguido y cosas así, pero ya te empiezas medio a quedar allá y el que ahora es mi cuñado, el hermano de ella, ingeniero civil, por cierto. Yo tengo puros cuñados ingenieros civiles. Ok. O sea que los entiendo bien. Los entiendo. Son pobres. Ellos nunca nos entenderán. Pero nosotros sí los entendemos. Nosotros sí los entendemos. Y también entendemos porque no nos entienden. No, pues hubo la posibilidad de regresar. Me creas o no. He tenido mucha suerte toda mi vida, en muchos casos, en muchos. En todo. El día que llegué, fue un fin de semana y el lunes tenía trabajo. Ok. Llegué a una boda. En la boda en la boda, conocí a alguien. Ya lo conocía, pues. Y me dijo, ven el lunes. Aunque no me contrataron de inmediato, empecé a trabajar. ¿Sí? ¿De qué fue el empleo? ¿De arquitectura? ¿Algo relacionado? ¿O? Fue en el gobierno del Estado. Ok. El gobierno del Estado en la Secretaría de Asentamientos Humanos. O sea, lo que ahora es SIDUE.
Bueno, ya no sé ni cómo se llaman ahora. Bueno, ya. No, la del Estado. ¿Sí? La última vez se me ha sido. Pero ahora la parte del municipio es otro problema. Ya es otra onda. Oye, con los cambios de nombre ya no te acuerdas de ninguno. Pero el hecho de que tenía donde trabajar, pues ya como que empieza a aterrizarte. O sea, me voy a quedar. Por lo menos a ver qué pasa, ¿no? Pero no es porque era mi plan. Tu plan aquel de primero, que llegas y estás dibujando rascacielos en el cuaderno y que dices, esto es lo que yo voy a hacer. O sea, pues ya había pasado, ¿no? Y luego vas aterrizando muchas cosas en la vida. Cuando regreso, empiezo a darme cuenta que muchos de mis compañeros pues, ya estaban trabajando aquí. La mayoría se regresó, no todos, pero la mayoría. Y todos trabajaban en empresas igual. Dibujantes, algunos tal vez ya los mandaban ahora, qué sé yo. Había de todo. Además, ahora tengo compañeros que se dedican curiosamente al cálculo estructural. Cuando realmente pues lo tienes casi que estudiar, ¿no? Para poder hacerlo, practicarlo. Era muy variado porque tenías que encontrar trabajo, pero nadie se independizaba tan rápido, ¿no? Sí, yo en eso creo que los jóvenes de ahora son más valientes. Son más valientes en ese sentido. Antes llegabas y sabías que ibas a trabajar para alguien y que te ibas a matar un rato. Ahora los muchachos ya quieren llegar como jefes, ¿no? Pero yo digo que eso es bueno, no porque sea un acto de soberbia o vamos, mal entendida, sino que creo que se sienten un poco más en confianza para lograr algo, ¿sí? A lo mejor son demasiado ignorantes a veces unos que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Sí, pero aprender hay muchas maneras. Pero son muy valientes. Son valientes. Son valientes porque no es cualquier cosa, ¿no? No. La arquitectura, para empezar, es muy cara. Sí, una maqueta es cara. Hacerlo es mucho más. Ahora, ¿cómo se da? ¿Cuánto tiempo trabaja en ese empleo que dice? ¿O cómo usted se acerca a la docencia? ¿Cómo se da esa transición de empezar recién un egresado, regresar a otra ciudad donde estuvo fuera por lo menos 5 años? ¿Cómo es todo ese tiempo? Yo estuve 7 fuera. 7, 8 casi. Te voy a decir, hoy platicaba con mi esposa sobre eso, que ¿por qué empecé a dar clases? Yo empecé a dar clases por una invitación de un amigo que trabajábamos juntos, un ingeniero civil. Bueno, hablando del tecnológico, ¿no? Porque yo nunca había tenido la oportunidad de dar clases a nadie, ni lo había pensado aún. Yo siempre creo que lo vas a pensar alguna vez. Yo creo que tú ya lo has pensado. Tú das clases. Sí. Según yo, tú das clases de ciertas cosas. Sí. ¿No? Entonces, el hecho de que te sientas capacitado para dar clases, yo creo que viene de cuando... por ahí encontré una vez un dicho que dice que mientras más estudies, más cerca estás de una escuela. O sea, mientras seas máster en algo, todavía te aguantan. Cuando eres doctorado, ya nadie te soporta. Entonces nadie te va a contratar. Y estás cada vez más cerca de un centro de investigación, un centro de estudios. Claro. Porque ahí sí te necesitan. Pero una empresa te va a decir, pues es que tu doctorado no me sirve nada, ¿cuándo te tengo que pagar por eso, papel? Exacto. O sea, y no te necesito. Yo lo que quiero que hagas lo puede hacer un licenciado, con la licenciatura, pues. Claro. Y el hecho de que, no porque tuviera esas características, porque simplemente era porque me gustaba estudiar. Y el hecho de que te sientes capaz de pararte frente a un público expectante, ¿no? Que espere de ti algo, da mucho miedo. Pero a la vez decías, pues sí, estoy capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando me invitan, no temo, sino que lo tomé como algo natural. Cuando me hablan y me dicen, oye, abrieron arquitectura en el TEC en el 81. Y yo estaba trabajando y curiosamente Romualdo Martínez Barajas, ingeniero civil que todavía trabaja en el TEC. Él me dice, pues acaban de abrir y necesitan arquitectos. Dice, y están ofreciendo plazas de medio tiempo en el TEC, medio tiempo, para que se empiecen pues andan de alguna manera buscando un grupito que se quede. La carrera en el TEC fue fundada por 11 arquitectos, ingenieros arquitectos los 11. Egresados del Politécnico, todos 5 o 6 años antes que yo.
O sea, son la generación, no, son exactamente la generación que salió cuando yo entré. Ok. Todos eran amigos de la generación, también de Tijuana, que tuvieron que ir. Uh-huh. Y ellos fundan la carrera en el tecnológico. Muchos de ellos ya trabajaban en el TEC en civil. Civil ya había abierto desde el 74, si mal no recuerdo. Okay. Y ya estaban ahí, empezaron, porque no abrimos arquitectura. Y como el TEC de Querétaro tenía ingeniero arquitecto ya abierto, es más, ya tenían hasta egresados. Okay. Que dijeron, ya está la carrera, están los planes de estudio, no tenemos que inventar nada. Exacto. Así empezó, por eso empezó así. Pero cuando yo llego ya estaba en proceso de cambio. Yo llego en febrero del 83. O sea, iban a pasar, empezó en agosto 81, entonces iban a pasar a cuarto los de primero. Iban a pasar a cuarto. O sea, ya iban 3 cursos abiertos semestrales. Cuando yo entré al Año cuarto. Año y medio. Me acuerdo de los profesores, sus nombres y todo. Y de los que están ahora, los 2 únicos que están aún, que entraron un semestre antes que yo, el Luquín y Fonseca. Luquín y Fonseca entraron en el 82 al tecnológico. Fonseca me lleva ese semestre siempre. Luquín no. Tiene un detalle muy interesante. Luquín pidió un permiso y se salió del TEC un rato. Okay. Ese rato, pues ya no le contó en la antigüedad. Y cuando regresa, él tiene un semestre menos que yo, oficialmente. Uh-huh. Pero él entró antes que yo. Y me acuerdo mucho de Alfonso López. ¿Lo conociste, Alfonso López? Creo que no. Queda clases en la Ibero por mucho tiempo. Okay. Él se fue a la Ibero. Curiosamente no arquitectura, sino diseño. Uh-huh. Y él fue el que me dio la bienvenida. Era el único... No, bueno, estaban los 11 que eran de Politécnico, pero ya todos los demás no lo eran. Uh-huh. Luquín de la UABC, Fonseca de la UAG. Ya empezó a llegar otra generación de maestros. Se empezó a ser más... diverso. Sí, bastante. Y de los pocos que llegamos, bueno, el día que yo entré, entramos 11 también. El mismo día. Tenemos la misma fecha de ingreso. De los cuales creo que nomás quedamos 2. 9 salieron. Esther Martínez salió. Abraham Núñez salió. Santos, no sé si conociste a todos esos maestros. No. Ellos entraron el mismo día que yo y fueron saliendo poco a poco. Santos trabaja en San Diego. Abraham Núñez pues, tiene una empresa grande. Pero queda un ingeniero civil, José Luis Jaimes, que es topógrafo, y yo. Uh-huh. Son los que quedamos de esa generación. Y así se fue ya creciendo, ya la carrera y creciendo. Pues, ¿en qué año entraste tú? Yo en 94. 94. Pues ya eran 10 años, uh-huh. 13 años de carrera. Ahora, ¿cómo fueron integrándose? Como dice ahorita que va llegando diferente gente. ¿Iban a ustedes asignándose? ¿A ustedes les asignaba las materias? Sí. ¿O usted decía, sabes que yo tengo tendencia de diseño, yo tengo esto? ¿Cómo? No. Ando de preguntón. Para esto nos estamos degustando un muy buen vinito para la ocasión. Sí, ahorita le da a usted la promoción. Ahorita nos platica de sus viajes a Valle de Guadalupe. A Valle de Guadalupe. Cuando entrabas te obligaban a dar alguna materia, ¿no? Ajá. O sea, esa es me una imagino. De las partes. Uh-huh. Era como es más, si de te cajón. Platicara lo que yo di. Ahora no sé ni cómo lo hice. Porque impartí clases para las que no me sentía preparado uh-huh. completamente, ¿no? Topografía. Es la única que no he dado. Di geometría descriptiva. Okay. Cuando yo llegué y hablé con el coordinador, en aquel tiempo el coordinador era el gran jefe, ahora ya está muy departamentalizado todo. Y él me dijo, necesito un profesor, necesito que des geometría. ¿Sí? Vas a llevar una prueba de oposición, un examen de oposición, para ver si estás preparado, bla, 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 para aceptarte, y vas a dar geometría, 1 y 2. Le dije, de la lista que traigo, es la única que no viene. Geometría no viene en mi lista. Y me contestó así, abiertamente, si quieres. O sea, hay más en la lista, ¿no? Okay. Ah, caray. Entonces dije, ¿me quedo o me voy? Dije, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Y pues era febrero, ya había empezado el semestre. Uh-huh. En enero había empezado. Y me dice, ya, tienes que ir a aula. Decides mañana, ¿no? Sí, el lunes entras, ¿no? Y recuerdo lo que hice locura y media para poder dar geometría. Recuerdo, fui hasta la UABC de Mexicali. Okay. Porque era la escuela de arquitectura más cercana. Y pues conocí a algunos arquitectos de allá y me fui a buscar qué estaban haciendo, qué materia impartían, cuáles eran los textos que tenían. Y así fui a
de los rusos que primero compré que no me sirvieron de mucho, no entendía nada, hasta terminar con los libros de geometría descriptiva nacionales que eran buenísimos, ¿no? Los de la UNAM. Y pues le impartí lo mínimo que pude en tiempo, ¿verdad? O sea, yo le decía cada semestre, pero ya no quiero la misma, ahora castiga otro. ¿Sí? O sea, no porque no... La novatada es para alguien más, ¿no? Yo sé, hay profesores que les encanta la geometría. Sí. Sí, el mismo Fonseca siempre quiso dar geometría. Berta Alejandra siempre quiso dar geometría. Ahora Alicia Mondaca, una egresada, es una experta en geometría. Pero yo le decía, pues a mí no me castiguen, ¿verdad? Y yo quería una materia en especial que se llamaba Introducción a la Composición Arquitectónica. Okay. O sea, esa es la que yo quiero dar. Yo veía lo que hacían en el programa y no estaba muy de acuerdo con lo que pasaba. Y yo decía, yo quiero esa. Hoy se llama Fundamentos Teóricos del Diseño, ¿no? Que es la que he impartido y que nunca me he quitado. Okay. Porque cuando yo era el jefe, pues menos, ¿no? Pero se ha cambiado el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Sí, porque ¿no? nosotros cuando yo la cursé con usted era Teoría del Diseño. Ese es el nombre que más me ha gustado. No, quedaba perfecto. Fue la primera clase que yo tuve y la primera clase que tuve con usted. ¿Cómo llega a aterrizarse a esa materia y a cuidarla, ¿no? Porque me imagino que voy a llegar yo de nuevo maestro y digo, a ver, espérate, yo quiero la clase que tiene el maestro Cuevas. Exacto, ya ha habido muchos. Ha habido muchos. Es la única, o yo soy el único, yo creo. Aunque también por ahí hay 2, 3 que conoces bien, que se han mantenido en una materia que ellos sí quieren y no ha habido jefe que se las haya podido quitar. Vamos, que no quiere quitárselas tampoco. Lo importante aquí era tenerla y demostrar que sí era lo que yo quería y que lo hacía bien. Entonces, muy pronto, bueno, no tan pronto, en el 83 entré, en el 89, en el 86, el coordinador que fundó la carrera, el momento que se graduó la primera generación, 81-86, él renuncia al cargo. Y el momento en que él renuncia, al haber cambios, entonces había otro tipo de influencias. Curiosamente, cuando él termina, él tiene como, le llamábamos auxiliar de la coordinación, como yo fui auxiliar de Hugo Enríquez. Entonces, el auxiliar de coordinación era alguien que se encargaba de la parte académica. Y el otro pues se encargaba de las juntas y firmar papeles y demás, ¿no? Y Hugo ya estaba ahí, y Hugo era amigo mío. Y me decía, en el momento que pueda te voy a quitar las materias, en el momento que pueda. Y así vino el semestre que se pudo. Después al cambiar este coordinador, que era el necio, que ya murió, desafortunadamente el arquitecto, él fue el fundador, me dieron la oportunidad de trabajar con la materia esa y con otras que en aquel tiempo existían, que tal vez tú cursaste, que ya no existen, como teoría de la arquitectura. No, sí me pues ya no existen. Y las historias de la arquitectura, que fueron las que absorbieron mucho de ello, que ahora se llaman análisis crítico de la arquitectura. 1, 2, 3, 4 y 5. Van creciendo así rápido. El hecho de aquella época estaba basado en que la parte teórica se le da mucha importancia. Fíjate, cuando se quita lo de ingeniero arquitecto en el TEC, que se elimina, mucho de ello era lo que trataban de quitar materias. Sí, la lucha era por quitar materias que se creían importantes como ciencia básica, pero que le estaban estorbando en el currículo porque de por sí era la carrera más larga del TEC, 5 años completitos, no podía salir en menos, y todavía tienes que cursar química 1, química 2, electricidad y magnetismo, que eran del tronco común de ingeniería. Vamos, no porque te puedan estorbar, pero te estaban quitando la oportunidad de otras materias importantes para la formación académica de un arquitecto, pues sí, que era la parte teórica. Entonces se le estaba dando mucha importancia a la parte teórica y no la tenía en la escuela. Algunos luchaban, que no la debía tener también, no voy a negarlo, porque decían, mientras seamos ingenieros arquitectos, también debemos de tener algo de la parte fuerte, de lo que le llamamos materias fuertes. Sin embargo, cuando hubo los cambios, sucedieron fenómenos tan chistosos. Me acuerdo de una mujer, una joven mujer, ahora egresada hace mucho tiempo, que también me es el nombre. Me acuerdo mucho de los nombres. Que dijo, ¿cómo me van a cambiar mi 100 de química?
démelo en otra materia. ¿En serio? Yo saqué 100 en química, me la están quitando de mi retícula ya. Y ese 100 no sirvió. Todas mis matadas, mis tareas, no sirven de nada. Póngamela en geometría y póngamela en otra. Porque ellos, por ejemplo, esas generaciones llevaban materias que ustedes ya llevaban en primero y segundo y los llevaban hasta cuarto, quinto. Uh-huh. Sí, me imagino. Entonces ellos decían, nos llevan muy a la carrera. Como, fíjate, los de ingenieros también lo piensan, ¿eh? ¿No crees que no? Que piensan que les dan demasiadas materias de ciencias básicas y de la carrera, de la especialidad de ellos, pues ya tienen menos semestres y ellos quieren entrar ya a ser diseñadores del ámbito de ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, es ingeniería y lo vale. Pero así se fue cambiando la carrera. Y yo creo que esa es una época muy, muy bonita porque se empezó a hacer lo que ya te imaginas. Como unos criterios de formaciones diferentes. Claro. Los duros que nos decían a los de Politécnico. Pero yo era del lado no duro, fíjate. O sea, el hecho de haberme quedado allá y andar de metiche en las cuestiones de arte y eso, me hacía menos duro. Vamos, yo no defendí la tesis del ingeniero arquitecto en el TEC, con la visión de ellos, que es muy diferente a la del Politécnico. El Politécnico lo que pensaba era que ese nombre le da una visión de arquitecto más integral. Y había mucha influencia del funcionalismo, del Bauhaus. Sí, pues había mucha influencia en la escuela. Es más, el Politécnico, no sé ahora, pero en aquel tiempo no tenía un solo profesor que no fuera egresado del Politécnico. Que era como el requisito número... O sea, no sé cómo le harían para contratarlos, pero nosotros teníamos puros profesores egresados. O sea, hechos en el mismo molde, haciéndote a ti en el mismo molde. Uh-huh. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que en segundo semestre ya tengo que diseñar una cocina? Le decía, no me han dado ninguna teoría. Claro. ¿Verdad? Fundamental de diseño. Por eso le tenía tantas ganas a esta materia. Okay. Decía, ahí está eso, allá yo no la llevé. ¿Sí? Entonces, allá era un tronco muy especial antes. Estructuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 semestres. Taller de expresión. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eso sí llevabas dibujo a mano alzada, luego tinta de otro semestre y lápiz, luego plumones, luego washi, luego acuarela, y luego cada semestre era una técnica. Era una wow. Entonces, maquetas un solo semestre, y así. Ahora, pues, en dos, y ya en el segundo ya estás viendo AutoCAD, ¿no? Entonces dices tú, el que ha cambiado las cosas, definitivamente. Pero eso se empezó a redondear la carrera, y afortunadamente empezaron a haber otros techs con la carrera. En el tiempo que tú entraste debe haber habido 16 techs. Wow. Más o menos. Okay. Que tenían la carrera en el país. Y nos reuníamos cada año a revisar el programa. Esa era una de mis siguientes preguntas. ¿Revisaban el programa y cómo decidían ustedes, esto le voy a agregar, esto no le voy a poner? ¿Cómo era esa junta? No sé si era por votaciones, es el que gana, el que se impone. Okay. Las mesas están casi siempre lideradas, ¿no? Por gente muy capaz. Uh-huh. Me tocó afortunadamente ir a muchas de estas reuniones nacionales y en ellas discutías, principalmente si tú llevabas ponencias en algunas materias o en algunos cambios fuertes, ¿no? Claro. Fundamentales. Y si no, pues te apegabas a lo que llevaba otro que iba muy preparado en algún campo. Por ejemplo, si a esa reunión íbamos 4 y yo me metía a la de diseño, a la mesa de diseño a discutir, el otro se metía a la de historia, el otro a la de estructuras, pues nomás en esas 3 podíamos influir algo o mucho o nada. O nada. Pero en las demás, nada. Wow. Como viniera de la mesa del área. ¿Cómo seleccionaban esa comisión que fuese? O ¿sabes qué? Vamos a ir a la reunión. No sé si se hacían en otros diferentes techs o tenían un tech donde se unificaba todo. Bueno, todos los techs lo tienen, las mismas universidades. Tenemos la academia. Okay. La academia somos los profesores de una carrera. En algunos casos del departamento, que ese es creo yo, un error que tenemos aún. Que nosotros ya tenemos 3 carreras en el departamento. La ingeniería en diseño industrial, civil y nosotros. Uh-huh. Y hemos luchado algunos porque estemos con academias diferentes para que podamos hablar de nuestras carreras específicas. Aún tenemos reuniones generales, aunque a veces hacemos reuniones de carrera, se valen. Pero la reunión general, hay 3 carreras y se discuten cosas muy generales. En aquel tiempo, las reuniones eran más claras. Vamos a ir, los de diseño hagan una ponencia, los de acá, y después nos ponemos de acuerdo quién va a ir a defenderla. Primero hay que hacerla.
Y entonces hacían mesas de trabajo y ahí mismo en la mesa de trabajo va saliendo el líder que quiere ir. Claro. Porque hay muchos que no quieren ir, aunque trasciendan sus opiniones, no quieren ir. No quiero dar nombres ahora, pero ahí en el TEC habemos de todo tipo. Los que querían ir aunque no hicieran nada y los que nunca querían ir aunque trabajaran mucho. Ajá. Que decían, No, y simplemente a veces el hecho de viajar a mucha gente no le gusta, no quieren salir de su zona de confort y pues ni modo, ¿no? No, así es. Y te digo, y ahí era gente muy trascendente en las decisiones. Pero bueno, querían ir. Y había otros que no estaban ya listos con la maleta, en serio. Sí. Y por la cosa es que tienes que ir a defender. Y se hacen arreglos nacionales y se modifican los programas de estudio. Okay. Los cambios que tú hagas en la materia, tú los puedes hacer. Primero están los cambios regionales, que les llaman. O sea, el TEC puede hacer cambios que considere pertinentes para su región. Okay. Sin que se salga del programa, la columna vertebral, ¿no? Del programa de la materia. Tú puedes decir, bueno, ¿por qué tengo que ver piedra caliza? Yo voy a ver piedra bola. El material. Lo que existe acá en la región, por ejemplo. Voy a ver madera. Madera Claro. no viene en el programa de ningún TEC. Yo voy a ver madera. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando nosotros entramos allá, como recuerdo de mi escuela, nosotros a todo le queríamos poner a las casas cubiertas de madera, techos de madera. Y allá no nos dejaban. Tenía que llevar concreto Sí, no, y todas pues, las capas arquitectura pertinentes. ¿Verdad? Y nosotros decíamos, ¿eso para qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces nosotros íbamos todavía con la idea así de hacienda californiana, ¿no? Y allá nos encontrábamos otro tipo de forma y búsqueda diferente. La influencia es muy grande. Algo que me gustaba mucho de su materia, regresándonos un poquito a su área de docencia, es que nos hacía hacer maquetas o una propuesta y lo poníamos en la placita. A mí todavía me tocó la placita y lo hago referente porque ahorita mucha gente no está dispuesta a recibir una crítica constructiva o a lo mejor una opinión. Y eso a mí me ayudaba muchísimo, el hecho de exponer mi trabajo, fuese como fuese, pero ahí estaba. Y llegaba tu compañero o llegaba usted o llegaba otro arquitecto que pasaba para cruzar a otros salones y estabas expuesto. Eso, ¿de dónde nace de usted hacerlo ahí en la plaza? Ya ahorita creo que ya cambiaron y tienen hasta como una especie de saloncito o algo así. Y sigue siendo una galería. Pero aún así se expone en las jardineras, en las circulares. ¿De dónde nace eso? ¿De usted o de dónde usted vio eso de exponer a la gente a recibir esa crítica? Mira, qué buena pregunta porque no sé la respuesta. No sé la respuesta porque no recuerdo haber copiado a nadie. Pero tiene que haber habido una parte. Una referencia. Sí, tiene que haberla porque cuando ya empezó a aparecer muchas más referencias, cuando empezaste a ver lo que está pasando en todo el país, porque hay unos hechos claros que pasaron en la escuela. Bueno, vamos creciendo como escuela. El 92 fue un parteaguas tremendo, el 92. En 92 nos inscribimos a la Asociación Nacional de Escuelas. Bueno, se llama Instituciones y Escuelas que Enseñan Arquitectura, ASINEA. Okay. Entonces, es nuestra primera intención, en este caso la hizo Hugo Enríquez, y yo era el auxiliar con él, para poder compararnos, o para poder ver qué estábamos haciendo, si lo estábamos haciendo mal o bien, en relación a lo que hacían otras universidades del país, porque en esa asociación existen todos los tipos de escuela que hay. Okay. Así como está el Politécnico, está la UNAM, y están las privadas, y está quien tú quieras. ¿Sí? Bueno, no están todas, cabe señalar que, y de ahí viene la famosa Escuela Patito, ¿no? O sea, no están afiliadas a la Asociación Nacional. Y esa Asociación Nacional en aquel tiempo tenía 350 universidades afiliadas. Si el puro Ciudad de México tenía 30 y tantas escuelas de arquitectura, ¿no? Entonces, eso hacía que empezabas a ver lo que hacían otras escuelas. Todavía el internet no funcionaba todavía bien. Ahora me meto a ver todo lo que hacen todas las universidades. Sí. Me meto a ver y me impresiona lo que hacen algunos países, algunas escuelas. Y yo quiero hacerlo igual, ¿no? O sea, pero ya tienes una información tremenda ahora. Ya es otro mundo. Uy, ahora, fíjate, yo no quiero saber ni cómo nos formamos. Digo, pobres de ustedes que fuimos sus profesores. ¿Dónde crees que estudiaba yo? Sí. Si me dejaban una tarea del tema que quisieras. Bueno, un proyecto. Si dijeron, vamos a hacer un mercado municipal en un poblado pequeño. ¿Qué te quedaba para averiguar siquiera qué era ese mercado? Claro. ¿Qué te quedaba?
la biblioteca de la escuela, que obviamente era muy utilizada, para encontrar algún libro o alguna tesis sobre el tema para tener por lo menos una referencia del tema. Revistas. ¿Dónde? Pues tenía escrito un Sanborns a ver si había una. ¿Quién iba a tener una revista con un mercado municipal de un poblado? Necesitabas tener mucha suerte para poderte encontrar una AIA o algo así, sí, ¿no? Tú dices, ¿qué información tenía? ¿Sí? Para introducirme en el tema, nula casi. Algunos maestros ya en los últimos semestres pues tenían un invitado, viene a hablarnos sobre cómo son los mercados en el área del Estado de México. Es muy diferente. Pero ya estabas hablando de proyectos más extensos. Más específicos. Sí, ¿no? Pero los primeros trimestres, lo que te dejaran, no sabías nada. Y no había quien te lo dijera. ¿Qué le preguntabas? En el pasillo otro profesor, ¿no? Oiga, sí. ¿qué es ¿Qué conoce o no? ¿Cuál es la diferencia entre un mercado de este tipo y un mercado de este tipo? O sea, no sabías nada. Por eso digo, ¿cómo nos preparábamos antes? Vamos, tú le preguntabas al de enseguida y estaba peor que tú. Pues, pero ahorita también caemos en que hay demasiadas cosas, ¿no? O sea, ahorita si investigamos, no sé, un mercado de abastos, ¿cuántos mercados de abastos no existen y cómo puedes tomar la referencia, no? O sea, creo que en muchos aspectos en otros tiempos no había nada y ahorita hay muchos. Sí, como además, tienes que saber filtrar, saber decidir y tomar buenas decisiones. Creo que nos podemos extender y yo creo que obviamente va a haber un segundo episodio, pero vamos aterrizando un poquito en lo que usted se ha dedicado en los últimos, no sé, ¿cuánto tiempo tiene ya de maestro? En el TEC acabo de cumplir hace exactamente una semana, el día primero, el lunes pasado. Cumplí 38 años. Ok, perfecto. 38 años. ¿Qué es para usted el hecho de ver generaciones, ver arquitectos y sobre todo seguir viendo a los alumnos que tienen ganas de aprender esta difícil disciplina que es la arquitectura? Sí, y no solo difícil, así como dice, los alumnos de ahora, con tantas generaciones que han salido, cada vez que entran nuevos alumnos dices, estaremos haciendo más arquitectos para lo mismo, valdrá la pena sacar más arquitectos. La escuela sigue creciendo. Cuando ustedes entraron eran 2 grupos. Sí, y éramos nada más el TEC y la Ibero. Así es. Nada más. 2 grupos. Teníamos a los mejores alumnos de todo el estado en el TEC. Es más, nos malacostumbramos a tener los mejores alumnos. Teníamos un examen de selección. Y solamente 2 grupos de 35. La única carrera del TEC que no aceptaba más de 35 en primero. ¿De dónde salían los 70 alumnos? De las mejores escuelas de la región, los mejores alumnos. Entonces el trabajo de nosotros era muy fácil. ¿Por qué? Porque teníamos buenos estudiantes. Era raro aquel estudiante que se quedaba tan atrás. Era muy extraño. No estábamos acostumbrados a ello. A jalar a nadie, los profesores. Y lo recordamos los viejos, lo fácil que era dar clases antes contra lo que es ahora. Yo creo que andan afuera, según las estadísticas, más de 2.500 egresados. Arquitectos. Si tú sacas, ¿cuánto porcentaje crees que está en Tijuana y sus alrededores? ¿El 80%, el 70%? Fácil. Sí. Y que el 20% está desperdigado por el mundo entero, ¿no? Claro, que si cuentas San Diego, pues también ponlo como Tijuana. Pues al final de cuentas, digo, no se han ido de por aquí. Junto con pegado. Pues sí. Pero al final de cuentas, las generaciones que salieron antes eran generaciones que yo creo que estaban, a pesar de la falta de muchos recursos que teníamos en la escuela. Ahora hay muchas cosas que tiene la escuela y que no las disfrutaron ustedes igual. Creo que eran muy buenas generaciones, ¿sí? Muy preparadas. Y algo que, por ejemplo, una generación que recuerdo mucho la de ustedes. La confianza que tenían en ustedes mismos. O sea, era una generación de gente que se sentía preparada. O sea, digo, no solamente por lo de Ricardo, que tuvo la oportunidad de competir, el Poncho, que tuvieron la oportunidad de competir en lugares tan importantes, enfrentarse a los mejores del país, punto, ¿no? El hecho de ir, punto, nada más, ¿no? Sí. Ese tipo de gente, y que eso se desparrame en tu grupo, ¿no? Entre todos tus amigos, ¿no? Y que encuentres gente tan valiosa ahora como... Pues mejor no digo nombres, porque luego se me olvidan muchos. Pero la generación de ustedes me acuerdo de muchos. Sí. ¿Por qué? Porque eran grupos compactos, muy trabajadores, ¿cómo te diré? Muy dados a absorber lo que uno les decía, que eso los hacía tener más confianza en sí mismos. Y los profesores confiábamos en ustedes.
esa generación, como algunas otras que han pasado por la escuela, han marcado pautas bien especiales. A usted les tocó llegar cuando ya estábamos afiliados a CINEA. Y a partir del 92 empezamos a concursar nacionalmente. Ok. Eso nos dio la oportunidad de conocernos. En este momento, los 2 primeros que fueron a Monterrey, por cierto, la UDM era la sede, una privada, donde está la obra de Tadao Ando. Uno de ellos, Esteban del Águila, es maestro en la escuela. El otro es Eliseo, dio clases un tiempo nada más. Y las posteriores participaciones ha habido muchísimas. Y pues cada año, ¿no? Y luego el Intertex, y luego los concursos que se atravesaran, ¿no? En aquel tiempo andábamos de concursantes donde se nos atravesaban las cosas, ¿no? Búsqueda. Era una escuela, yo creo, en crecimiento, pero con una sed insaciable de saber cómo estaban. Y aparte se sentían bien. O sea, que estaban haciendo las cosas bien. No, y la representación misma se miraba la calidad, ¿no? O sea, sí. A mí me tocó ser juez en un concurso donde Ricardo quedó en segundo, que fue el Intertec en Querétaro. Sí lo recuerdo bien. Y ese concurso, yo fui parte del jurado. Y recuerdo mucho que cuando hablaban de él, les impresionaba mucho a los alumnos de otros TECs la facilidad que tenía de expresión. Uh-huh. En aquel tiempo todavía no se permitía color en la presentación final. Okay. Y todavía pues era así en máquinas todavía. Y él usaba airbrush. Ajá, él usaba el aerógrafo. Okay. Entonces las locuras que hacía, porque siempre a mí me impresionó. Siempre fue muy ingenioso. La rapidez que tenía para poner las cosas. Bueno, yo me sabía muchas cosas de ustedes. Por ejemplo, me acuerdo de que platicaba Poncho y Ricardo que como eran tan rápidos para terminar sus trabajos, que toda la noche, un día antes de la presentación, buscaban gente para ayudarles. Decía, es que nos vamos a la casa de no sé quién. Sí, que también me hacen los nombres. Y estamos ayudando a quien se pueda, ¿no? Y pues Ricardo era tan bueno para hacer muy rápidos sketches que en el concurso nacional les explicaba a los de otros techs, sus contrincantes, les daba cómo hacerlo. Curso de técnica. Ajá. Y es más, dice que a veces pues algunos tenían un poco de temor a manchar su trabajo por la falta de tiempo, porque él les quería enseñar cómo aventarle la mancha ahí. Y les decía, háganlo en el mío. Ensayen. Ensayen en mi trabajo. Y el amigo, pues, ¿cómo te voy a manchar tu trabajo? Oh, yo lo compongo, tú aviéntale ahí, lo hago jardín, o tú aviéntale. Así era él. Y decía, no, es que este amigo está loco, ¿no? Y aún así, pues, quedó en segundo. Ahí hubo un problemón, quedó en primero en realidad. Y eso pasó a la historia. En aquel tiempo ganamos varios concursos nacionales y ganamos más que nos quitaron. Okay. Fíjate qué curioso, eso mucha gente no lo sabía. O sea, hay otro egresado también muy, muy exitoso, Vázquez Peñuñuri. Okay. Que es el que hizo el marquito de entrada al TEC allá en okay. Él, pues su oficina ha hecho cosas bien importantes y él también fue a un concurso nacional a Querétaro, pero al TEC. No, a la universidad una privada, que es de la Ciudad de México, pero está en Querétaro. Uh-huh. Campus. Campus Querétaro. Y él, ese nacional, cuando yo fui al concurso de Intertex, ahí el director del TEC, de arquitectura, del TEC Querétaro me dijo, ¿sabes? Te voy a confesar algo. ¿Qué pasó el año pasado? Yo fui jurado en ese concurso. De ACINEA, el famoso ENEA. Y los 5 finalistas se votó y ganó el muchacho de ustedes. Ganó un muchacho que se apellida Vázquez Peñuñuri. ¿Sí? Ganó. Dice, pero había un jurado de la Ciudad de México que quería que se revisara de nuevo todo y que se revisara de nuevo. Y necio. Bueno, el último de noche, ya para entregar, a todos ya le dijeron, ok, podemos revisar de nuevo y otra vez a poner puntos. Y dice, y ahora ya no quedó en primero, quedó en cuarto. Que es claramente lo que pasa con cualquier jurado. Claro, hay preferencia, ¿no? No, y de alguna manera yo preguntaba siempre, si fueras jurado de un Miss Universo, de mujeres guapas, califican 10. Yo pregunto, ¿una será mejor que la otra? Claro. O sea, cualquiera puede ganar. Uh-huh. O sea, para los requisitos del concurso. Aquí es lo mismo. Los 5 finalistas, sus proyectos son buenos.
Ahora, ¿qué te inclinas por uno o por otro? Pues condiciones subjetivas, quieras o no. ¿Verdad? Y yo siempre lo he dicho, ya no es objetiva la calificación. Sí. Entonces tú tienes tu preferido, el otro tendrá el otro, y el que convenza a otro de que el tuyo es el bueno, ese va a ganar. En aquel tiempo, pues, ganó él, me dicen, ganó el tuyo, y lo quitaron. Wow. Y se volvió a poner. Pero a mí lo que me dio mucho gusto es saber que acabamos de ganar, ¿sí? El anterior, y luego pasó ese, y el siguiente lo ganó Ricardo. O sea, Juan de la Rocha había ganado el anterior. Okay. Vázquez Piñeure había ganado el del medio, y Ricardo ganó el de Guadalajara. Y habríamos ganado 3 años seguidos. Si con esos dos nos dieron un diploma especial al TEC, que se pidió en Monterrey. Se pidió por ser la escuela más pequeña que había ganado concursos. ¿Sí? Y nos dieron un reconocimiento por parte del CINEA. Imagínate, 3 seguidos, hubieran preguntado, ¿esos quiénes son? Sí, ya se preguntaban. Es más, nos confundían. Creían ellos que éramos TEC de Monterrey, Campus Tijuana. Es más, tenemos un egresado que así consiguió trabajo. Okay. Nunca le preguntaron si era o no sí era. Dijo, no era del TEC de sí, Monterrey. Él nomás ¿no? dijo, soy del TEC de Tijuana. Arquitecto, para ir cerrando este capítulo, primero que nada lo voy a invitar para otro episodio porque sé que hay muchísima plática pendiente que nos debe de platicar. Pero para ir cerrando ¿qué es para usted vivir? Es de aquí de Tijuana, creció aquí en Tijuana, ejerce su carrera docente y todo. ¿Qué es para usted vivir aquí en Tijuana? Esa es una pregunta muy difícil, pero... Muy fácil y muy difícil. O sea, yo no me veo viviendo en otro lugar. No niego que me gustan mucho otros lugares, pero tal vez dice la gente como vacaciones, ¿no? Pero pues a veces no son vacaciones, ¿no? El hecho de que estés en otro lugar haciendo lo que tengas que hacer hace que conozcas ese lugar y que te atraiga por otras razones. Sin embargo, yo he encontrado en esta ciudad, yo viví todos los cambios que me tocaron vivir, punto. Desde mi época de niño, cuando yo iba a la escuela Albarroja, en primaria, pero yo vivía aquí en el Prado, enfrente de Las Palmas, ¿no? Donde está el Issste enfrente. Ahí, en el fraccionamiento del Prado. Y recuerdo que, aunque mi padre me llevaba en la mañana, yo soy el mayor de mis hermanos, entonces a mis hermanillos también. Y de regreso venirte en el autobús tú solo, con tus hermanitos de 6, 8, 9 años. Así era Tijuana antes, ¿no? Dejabas el carro abierto, la bicicleta que se quedaba en la calle y ahí estaba el día siguiente. Dejabas las ventanas abiertas de los carros. En un pick-up ponías tus bolsas y entrabas a otra tienda y regresabas y ahí estaban las bolsas, en la caja del pick-up. Eso era Tijuana. Como dicen, el ratero, el ladrón del pueblo, todo lo conocían. ¿Cómo que no está la bicicleta? Seguro la tiene el Pepe en su casa. O sea, era el ladrón de la colonia. Claro. O sea, así era la ciudad. Inocente, buenos vecinos, gente trabajadora. Siempre ha habido gente muy trabajadora. Y ahí vas creciendo, ¿no? Empiezan a crecer la modernidad. Yo recuerdo cuando empezaron el fragmento de Las Palmas. El bulevar, pues terminaba donde está la escuela 20 de noviembre, ¿no? Y ahí empezaba la carretera a la presa. Así se llamaba, carretera a la presa. Y ya de ahí, bueno, el verde y crema sí llegaba hasta el kilómetro 11. El Luna Park se llamaba, ¿no? Pero el camión amarillo era el único que llegaba hasta la presa. Todos los que vivieron en la presa todavía tenían que salir de la ciudad a través de un camión suburbano, ¿no? Ok, eso sí no me la sabía. Sí, y el hecho de que la ciudad tenía una calle pavimentada, en realidad, pues era el Boulevard Aguacaliente. Después, pues se pavimentaron obviamente lo que es el centro, lo que era el centro antiguo, y la colonia Cacho. Pero ya, donde tú vives ahora, era de tierra, te lo aseguro. Sí. En un tiempo nosotros nos cambiamos a la colonia Libertad. Bueno, yo, cuando nací, me dice mi padre que vivíamos en la colonia Libertad, ¿no? Cosa, pues, obviamente que yo no recuerdo. Cuando yo tengo ya más uso razón, ya estoy en la colonia Libertad y después aquí en el Prado, en primaria, pero ya tendría unos 4 años, 5. Y después nos cambiamos acá y yo recuerdo la colonia Libertad siempre de tierra, siempre. Y no solo de tierra, de lodo. Y aparte, pegajoso. Pegajoso, ¿no? O sea, los carros se quedaban en aquí les cerdaron la Pino Suárez abajo y la gente subía a pie y vivías arriba. No había otra manera. Esa era la ciudad que tú conocías, ¿no? Era una ciudad, yo le digo amable, porque no tenía baches.
Eso sí es cierto. Pues no tenía pavimento, como tenía baches, ¿no? Exacto. Entonces las calles de tierra en las que tú vivías son calles de tránsito lento, donde jugabas en la calle béisbol, fútbol, lo que quisieras. La ciudad estaba llena de canastas de básquetbol que dan a la calle. Ahora es raro que me encuentre una. Sí. Había muchas canastas en las banquetas, en los postes de iluminación. Ahí estaban las canastas. Y la gente, se juntaban los de la colonia a estar jugando ahí en la calle. Antes de tierra, después se empezaron a pavimentar y con mayor razón se jugaba. A veces hasta marcaban, ¿no? Marcaban los tiros libres y todo. Sí, cierto. Entonces, para jugar. Y esa es la época adolescente, ¿no? El jugar. Decía yo, siempre estábamos jugando, ¿no? Y que ¿cómo te diré? La parte urbana de la ciudad era la parte conocida por todos. A mí me llamaba mucho la atención que mucha gente le decía el pueblo. No el centro. No el centro. Decían, vamos al pueblo, querés ir al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque saliendo de lo que es el campestre, pasando, estaba el hipódromo, porque el hipódromo siempre estuvo pavimentado, ¿no? Entonces el hipódromo, que era el destino final para ese pavimento, y que después se amplió un poco hasta la 20 de noviembre, ese era, de ahí para allá todo era ranchería. Bueno, aquí la mesa eran puras huertas, ¿no? Y Otay no existía, urbanamente hablando. Sí, urbano. O sea, era una meseta muy interesante, una formación muy interesante, pero lo único que había era ladrilleras y llegabas por veredas. Pero iba la gente a cazar conejos ahí, a volar papalotes, decían algunos, porque era un lugar precioso, siempre allá, Pues allá arriba, ¿no? Y no había cables, no había nada. Entonces está bueno para los drones ahora. Pero el hecho de que hubiera una ciudad tan pequeña, un día fui a averiguar las estadísticas, ¿no? Hace muchos años, y vi cuántos habitantes tenía Tijuana el día que yo nací. Y luego cuántos 10 años después, 10 años. ¿Cuántos cuando salí de la secundaria? ¿Cuántos? Entonces uno cree que era muy grande, pues ¿cuál, no? No. Entonces cuando yo nací tenía 150,000 habitantes. Dices, ahora tiene 10 veces más, ¿no? Sí. ¿No? Llegará el momento en que que no se pueda medir, ¿no? Vamos, lo que pasa con Tijuana es que pues tiene límites muy cercanos. Exacto. Ya no va a ser Tijuana, pero pues cada vez está más pequeña, ¿no? Le prestamos las playas a Rosarito. Entonces el hecho de que nos quedemos en un pedazo y se quedamos con las dos pequeñas ciudades, Rosarito y Tijuana. Sí, antes había un lapso entre Rosarito y Tijuana, ¿no? Ya ahorita Sí. ya ese lapso es el letrero, creo, nada más que dice. Así es. Bienvenido y era a Rosarito. una delegación muy interesante. El día que dejó de ser delegación se quedaron sin ninguna oficina y sin ningún funcionario. Y tenían que empezar el día siguiente sin bomberos, sin Cruz Roja, sin hospital, sin nada. Es un caso muy especial. O sea, no se preparó específicamente. Sí, se peleó para mucho, eso. pero no se prepararon. No se prepararon. Y le sufrió un buen rato. Aún. Y esa ciudad fue la que yo dejé cuando me fui a México. Cuando llegué a la Ciudad de México, nosotros nos reíamos de nuestros compañeros de allá porque hacían fila para tomar el autobús, para comprar tortillas, para el banco, y decíamos, en Tijuana no se hace fila para nada. Cuando regresamos, ya empezaban las filas. Cuando yo todavía regreso aquí, Tijuana, mucha gente no nos cree, a los de mi edad, que cruzábamos la línea a veces sin pasaporte. Te dejaban pasar nada más. Sí. Los agentes de ahí. Decían, no, voy a ir a comprar una hamburguesa. Ándale, puedes correr. O sea, así era. Eso era Tijuana antes. Cuando yo trabajaba aquí en Tijuana ya, nos poníamos de acuerdo ahí en la oficina y decían, comemos hamburguesas. Y luego averiguaban la línea. 7 carros. Caray. No, sí voy. Póngale. Yo voy por ellas, ¿no? Y alguien se iba para traerla para la hora de la comida. Pero había 5, 6 carros, 3 carros. Y decía, deja ver si hay línea larga, ¿no? Para poder ir allá. Ese era Tijuana en los años 70 todavía y principios de los 80. Aún se defendían muchas situaciones muy amigables, muy habitables en la ciudad. Cuando empezó la pavimentación, los dueños de las rutas eran pocos, ¿no? La principal ruta la tenían camiones verde y crema en aquel tiempo, los castellanos. Y los azules eran camiones siempre de tierra. Eran los de las colonias y siempre en la tierra. Había un paseo fabuloso que se perdió obviamente, porque ahora hay un canal lleno de calles pavimentadas, que era un camión azul que salía de por aquí adelante y se iba por todo debajo, entre la vía del tren, a un lado de la vía del tren,
en la parte baja, río. Pasaba toda la 20 de noviembre. Aquí es Fortín de las Flores, ¿verdad? Más o menos. Sí, más o menos. Entonces, 20 de noviembre, pasaba por debajo de lo que era el puente antiguo de madera negra que estaba. El puente donde pasaba el ferrocarril, detrás de Aguacaliente. Sí. Pero como ahí brotaba el agua, entonces se hacían unas lagunitas y arena alrededor. Y el autobús hacía esto. Iba bordeando esos. Era un paseo irte en ese. O sea, te ibas por el verde crema, por el Boulevard Aguacaliente hasta el centro. Te ibas con el azul, también llegaba al centro. Pero era como un paseo por... No faltaba que salieran dragones o cosas así. Pero estoy hablando de los años 70, 60, finales 70. Eso era Tijuana antes. ¿Por qué la escoges para vivir? Tijuana siempre ha sido muy independiente. A pesar de ser tan dependiente. Porque no lo tiene todo. Pero siempre ha creído que lo tiene. ¿Sí? Antes tomaba completamente de las ciudades como San Diego, Los Ángeles, muy unido a ese mercado, o vamos, a ese proveedor. Y después ya, abriéndose a lo que es todo el país, siempre ha sido privilegiado. En aquel tiempo había zona libre. Todo salía baratísimo. Sí. Aquí había muchos productos muy baratos que nos mal acostumbraron. Obviamente, cuando después ya empezaron a subir los precios, o sea, quitó todo aquello. Pero era una ciudad, yo siempre he dicho, ideal para vivir. No era grande, pero tenías todas las comodidades. Claro. Las cosas que han cambiado mucho, yo creo que la que más trasciende es la seguridad. Porque antes no había bardas en las casas. Es más, las rejas de fierro, los cercos de fierro, si se ponían eran ornatos y eran bajos. Okay. Era para tener una entradita y que daba vuelta, pero te la podías brincar fácilmente, ¿no? Nada más como línea de propiedad, ¿no? Sí, y casi no había. Porque primero, como si la calle tierra no tenías acera, no había guarnición, pero después ya la hubo y algunas ponían esa reja, pero era más ornato que otra cosa. Después empezó ya a ser más alta, ¿sí? Y empezaron las casas a ser un poco más introvertidas. Las familias... El mayor castigo era meterte de la calle, porque estabas jugando en la calle. Claro. Entonces, métanse, ya es hora, no han terminado la tarea, ya es muy noche, qué sé yo. Pero era para ti, y no había tanta iluminación, como hay ahora. Exacto. Mucha gente se queja que no hay iluminación y dices tú, pues esto es la gloria. Cuando nosotros estábamos, había un foco en la esquina y era para toda la cuadra. Y el hecho de que pudieras tú adueñarte de tu cuadra, de tu manzana, de tu colonia, pues... Ya era un privilegio. Nadie se metía contigo. Claro, había las famosas pandillas. Pero eran pandillas a golpes normales, ¿no? Ni siquiera pedradas, ¿no? Yo digo que había mucho de nobleza, había mucho de ingenuidad, ¿no? Creo que ambas. Puede ser. Ambas. Y eso te hace vivir más tranquilamente. No te preocupaban muchas cosas, ¿no? El hecho de que no hubiera televisión en español no te mataba tanto, ¿no? No. Pues la veo en inglés, pues qué problema. Más bien después, cuando te ibas de aquí, dices, ahora no puedo ver mis programas, ¿no? Porque no los tenían allá, pero como dices, un choque de culturas. Muy interesante también, pero es formativo, completo. Sí, definitivamente. Formativo. Vamos a tener que dejar aquí nuestro episodio, pero le agradezco, arquitecto, una vez más para hacerle una nueva invitación. No sé todavía la fecha, pero pues gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Francisco. La verdad, me dio mucho gusto. La verdad, me dolió mucho no venir la otra vez. No era un mejor día para estar aquí. Siempre hay tiempo. Aunque no me creas, muchos de ustedes no me creen. Pero es una de las generaciones que más me acuerdo, fíjate. Qué bueno. Nosotros también nos acordamos mucho de usted, así es que... Algunos los sigo viendo como a Claudia Carrizales, me la encuentro. Algunas veces ha sido... Recuerdo cuando fui a la boda de Carlos, del Ronnie, y que ahí los vi a muchos, o casi a todos. Cristóbal, tengo mucho contacto con él. El que extraño es al Poncho, porque no lo he vuelto a ver. Sé de él, porque ahora ya quien quieras. Vamos a ver si lo invitamos el próximo episodio. O sea, de quien quieres, puedes saber, ¿no? Sí. O sea, eso sí. Eso sí. ¿No? De las cuatas. Ahí siguen haciendo Mariana, me acuerdo mucho de Mariana. Perfecto. Me acuerdo de muchos. Claro. Muchos del grupo. Y luego, aparte, hicieron parejas algunos. Sí. Ahora ya hay... Ya hay retoños. Sí. No, definitivamente que valió la pena aceptar tu invitación. Perfecto. Vamos a programar la otra y yo le aviso con un poquito de tiempo. Claro que sí. Ya está. Muchas gracias. Wrap it up.
Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de internet, tijuanaexperiencedepodcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos, hasta luego.